¿No tiene como presentación? Vamos a pasar ahí. Bien. Aquí como pueden ver, vemos a Pedro Waldo en el lado derecho, en la diapositiva derecha, y se le conoce como el protoprotestante. Muchos años, estamos hablando de por lo menos 100 años antes de que naciera Lutero, antes de que surgiera Lutero, este señor ya había protestado contra la iglesia. Por eso nos conocen también a nosotros como protestantes, porque protestamos contra la iglesia y muchas de sus ideologías. Y este grupo, como no quería estar sumido o subyugado bajo la autoridad del Papa, entonces le tocó de alguna manera desligarse de la iglesia romana, y las consecuencias que le trajo fueron enormes, catastróficas. Ahora, aquí por ejemplo pueden ver ustedes también a la mano izquierda el símbolo que ellos portaban. Si ustedes ven, debajo de la base está la Biblia, ¿de acuerdo? La Biblia para ellos era el todo de su comunidad. Con ello aprendieron a leer, con la Biblia aprendieron a leer, con la Biblia aprendieron a escribir. La Biblia era su libro de texto en las escuelas. En su grupo todo era manejado a través de la Biblia. Y les cuento una cosa, mis amigos y jóvenes, estos valdenses memorizaban grandes porciones de la escritura porque no existía la imprenta. Por lo tanto, la memorización de la palabra de Dios era cardinal. Lo mismo, no creo que lo mismo pase hoy en día. Hoy estamos tan acostumbrados al celular que nos recuerda todo, al computador, ya no aprendemos, ni siquiera aprendemos nuestros contactos de celular, porque ya se lo confiamos todo a un aparato. Si usted dice, por ejemplo, cuál es el número de su mamá, escasamente se lo sabe. Y les digo honestamente, yo no me sé el número de mis hermanos, porque yo ya le confié mi memoria, se la estoy dejando a un dispositivo. En ese momento no se podían dar ese lujo porque no tenían tecnología. Lo mismo pasaba con la cultura israelita, la cultura oriental. Están acostumbrados a la memorización de los textos bíblicos. Qué bueno sería que nosotros también hiciéramos lo mismo, de poder memorizar y aprender la escritura y volvernos, como dice pastor, como dice Lutero, poderosos en la palabra. Poderosos en la palabra. Entonces, ellos se memorizaban porciones bíblicas todos los días, se memorizaban 5 versículos diarios. ¿Se imaginan ustedes donde nosotros pudiéramos memorizar 5 versículos diarios? ¿Se imaginan ustedes cómo seríamos de poderosos en la palabra? Cuando iban en el camino, recitaban los versículos. Cuando pastaban los animales, recitaban el versículo, lo repetían y escasamente colocaban notas al margen explicatorias del versículo para que el versículo entrara en la mente de la manera más pura posible. Este era el grupo de los valdenses. ¡Qué maravilla! Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Y quiero empezar con esta frase. Bueno, empezar no, porque ya el tiempo es muy reducido, solamente nos quedan 2 horas de predicación. Pero voy a ir resumiendo el tema, ¿de acuerdo? Esta época de aparente paz, es el resultado de mucha sangre, muchas masacres contra los cristianos. Y escuchen esta frase de este autor anónimo que dice: si el holocausto judío nos parece aterrador, las cruzadas cristianas y el exterminio de los cristianos por 1260 años de subyugación papal supera con creces el sufrimiento que les tocó pasar a nuestros hermanos mártires.
Y lo más tremendo de todo, mis queridos hermanos, es que muchos de los mártires eran jóvenes de 12 a 16 años. Muchos de los mártires no pasaban de los 22 años. ¿Cómo es posible que un joven de 12 años sea capaz de morir por Cristo en una edad tan tierna? ¿Por qué tenían sus convicciones tan fuertes, tan enraizadas, tan enterradas en la firme y sólida roca? Porque desde pequeños memorizaban la Escritura. Con una vela, con un pedazo de vela, escribían en las cavernas de León, en las cavernas de Italia, para que no los fueran a perseguir o a matar. Eran carne de cañón. Los llegaban a ver los inquisidores y los asesinaban de la manera más cruel, solo porque predicaban un evangelio distinto al que predicaba la ostentosa iglesia romana. Con un pedazo de vela escribían versículos enteros y los memorizaban. Y lo más hermoso, mis apreciados hermanos, esas pequeñas porciones que con mucho sacrificio, con tinta que tocaba sacar tinta y sacar esas plumas, poder escribir esos versículos les costaba horas, porque estaban sacrificando sus ojos a la oscuridad de la vela. Para ellos una porción de la Escritura era preciosa y más valiosa que el oro de Ofir. Nosotros que tenemos la palabra de Dios en abundancia, que tenemos el espíritu de profecía en abundancia, y no lo estudiamos como lo hacían estos hombres seguidores de Baal. ¿Saben cuál era el principio de los valdenses? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se les conocía como los pobres de León porque no tenían nada. Todo. Y les digo una cosa, Pedro Baldo, el protoprotestante más grande de su época, vendió todo. Era muy rico, era adinerado, era acaudalado, era con mucha plata, tenía muchas riquezas en ese pueblo de León. Y cuando él sintió ese llamado de Dios, él sintió que debía ser cristiano. Y hasta que le consultó a un amigo cristiano y le dice: amigo, yo siento un llamado de Dios, yo siento que debo predicar el evangelio, ¿qué me aconsejas tú? ¿Y saben qué aconsejó? ¿Saben qué le aconsejó este cristiano? Le citó la anécdota del joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso hizo al pie de la letra. Hermanos, vendió todo lo que tenía, vendió casas, posesiones, tierras, y se la dio a los pobres. Hermanos, un hombre ilustre como Pedro Baldo, dice el espíritu de profecía, que la tierra, el mundo, la humanidad no alcanzará a pagar con creces el testimonio y la vida que vivieron estos hombres para nuestro testimonio perpetuo. Así que ellos cogían esas porciones de la Escritura, y ¿saben qué hacían, mis amigos? Con todo el sacrificio con que escribían esas porciones de la Escritura, se iban a vender frutas o a vender de lo que hacían en su campo, en su terreno, y de una manera muy camuflada, de una manera muy sutil, le vendían la fruta a la persona que le quería comprar, y a las personas que veían interesadas le hablaban del amor de Jesucristo y le daban ese rollito, se lo pasaban a la persona como obra misionera. ¡Qué preciosura! ¡Qué belleza! Nosotros que tenemos tanto pan en abundancia y no somos capaces de regalar un camino a Cristo. Pero este grupo que está aquí, este grupo va a ser diferente, porque nosotros vamos a ser los líderes del futuro. Ustedes, por favor, compénsanse. Yo conocí el evangelio a la edad de 12 años y no he parado de escudriñar la Escritura, no he parado de predicar el evangelio, no he parado de predicar del amor de Jesús, y hoy en día yo me considero una persona bendecida para la gloria de Jesucristo. Ustedes que me están escuchando, no importa la edad que tengan, conságrenle sus talentos a Dios y dígale: Jesús, yo quiero ser como los valdenses. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a presentar otra diapositiva para que ustedes vean un ejemplo
ejemplo de lo que les tocó padecer a estos valdenses. Miren, ¿saben qué hacían con los niños? Los partían por la mitad. ¿Saben qué hacían con las mujeres? Las colocaban desnudas, y no sé si deba decir esto, pero hermanos, miren ustedes cómo eran clavadas en estacas y lentamente iban siendo perforadas y eran atravesadas con ese tipo de cosas. Hermanos, eso es lo que hizo la Inquisición, eso es lo que lamentable y tristemente hizo la Iglesia Católica con muchos de los que quisieron protestar con la Iglesia. La Iglesia Católica pensó que a través de la hegemonía, de la ira, de la rabia, del exterminio de esa plaga, ¿saben cómo le llamaban a los cristianos? Les llamaban herejes. ¿Saben cómo le llamaban a las cristianas que protestaban contra la Iglesia? Les llamaban brujas. Y muchas de estas cosas, hermanos, fueron perpetradas todo por amor a Jesucristo. Yo les hago una pregunta, mis queridos jóvenes y amigos: ¿cuánto está dispuesto a dar por Cristo? Hoy en día estamos en una aparente paz, muchachos. Hoy en día estamos en una aparente paz, pero esa paz algún día se convertirá en espada. Y la pregunta que yo quiero hacerles es: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ser unos cristianos efectivos, eficaces y eficientes para la causa de Dios? ¿Cuántos quieren decir: Padre, yo quiero ser como esos valdenses? Yo quiero ser un cristiano que es capaz de entregar la vida, si es necesario, por Cristo, por ti. Y con esto termino. Lástima que no tenemos más tiempo, pero este es un tema un poco más extenso. Pero yo creo que el mensaje, el corazón, el núcleo, el tema nuclear ya está dado, y más o menos cómo sufrieron y padecieron estos varones. Les voy a comentar. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, a la siguiente. Se arrasaron pueblos, se encarceló o dio a muerte a sus habitantes. Soldados feroces perpetraron crueles atrocidades, una masacre que estremeció a toda Europa. Murieron alrededor de 2.700 hombres y otros 600 acabaron en galeras, sin mencionar el sufrimiento de mujeres y niños. El comandante que orquestó la sanguinaria compañía recibió los elogios del rey de Francia y del Papa. En vez de hallar unos pocos casados aislados, las autoridades de Provenza descubrieron pueblos enteros de disidentes religiosos. Se promulgó un edicto para exterminarlos, lo que los llevó a la masacre a más de 1545. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo hacían estos valdenses para tener esa fe tan encarnada? Usted, hermano, que medio les escuche esto, joven, a usted que medio escucha a un profesor que le enseña filosofía en el salón de clase y empieza a enseñarles filosofías vanas y huecas, y usted, por lo que medio le dijo, porque como es un magíster, como es un profesor en letras, estudiado y con 40 maestrías, entonces usted dejó tambalear su fe. ¿Dónde está, joven, su fe y su poder en la palabra de Dios? No importa la edad que usted tenga, ¿dónde está su fe? Defiéndala y muera por ella si es necesario. Todos sabían leer y escribir, y su preparación duraba. Siguiente, por favor. Todos sabían leer. Siguiente. Todos sabían leer y escribir, y su preparación, que duraba 6 años, se basaba ¿en qué? En la Biblia. En la Biblia. La utilización de una versión en su propia lengua les permitía explicársela a los feligreses. Incluso sus enemigos admitieron que todos, hasta los niños, tenían una sólida cultura bíblica y eran capaces de citar extensos pasajes de las Escrituras.
Y usted, mi joven, usted, mi muchacho, usted, mi hermano, ¿con qué libro de texto se está educando? ¿Con Nacho? ¿Con el libro de Santillana? ¿Con el libro de Baldor? Hermano, yo le aconsejo, un niño judío a la edad de 12 años se sabe los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Y el niño judío todos los sábados en la sinagoga se levanta a leer una porción de la escritura. Y si se equivoca en una coma o en un punto, lo bajan y le dan el privilegio a otro que lo lea con más concentración y con más dedicación. Estos valdenses fueron criados con esta cultura. ¿Cuántos quieren alzar la Biblia y decir: yo estoy aquí para proclamar tu palabra, como lo hicieron los valdenses? ¿Cuántos quieren decir eso? Amén, amén. Mis hermanos, con esta historia termino. Estaba por librarse la última batalla entre Alejandro Magno y los romanos. Una batalla completamente decisiva para ellos. Esta era la última batalla más feroz que se podría librar entre los griegos y los romanos. Alejandro Magno empezó y armó a todas sus tropas. Y cuando empezó a enlistar a todos sus soldados, vio que le faltaba. Desesperado, Alejandro Magno fue a buscarlo por todas partes y no lo encontraba. Buscando en su reino, encontró debajo, detrás, dentro de una caverna, en una cueva. Allí estaba su soldado más poderoso. Era nuevo en su equipo. No lo conocía muy bien, así que Alejandro, desesperado, le dice: joven, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Necesitamos entrenar para la batalla que tenemos esta noche. Este soldado se postra ante sus pies y le dice: mi señor, yo no voy a ser capaz de liderar tus tropas. Mi señor, tengo mucho miedo de que los romanos nos exterminen. Alejandro se queda mirándolo y le dice: oye, muchacho, ¿cuál es tu nombre? Y el muchacho le dice: mi nombre es Alejandro. Alejandro Magno saca su espada, se la pone en su cuello y con una voz desafiante le dice: oye, muchacho, o luchas como un verdadero soldado o te cambias el nombre. ¿Cuántos entendieron la moraleja? Muchos de nosotros nos llamamos cristianos. Tenemos que librar una batalla. Muchas veces una batalla personal. Muchas veces una batalla contra nosotros mismos, que es la más grande de todas las batallas. Y sin embargo tenemos miedo. Y sin embargo nos hacemos llamar cristianos. Hermanos, o luchamos en este mundo como dignos de llamarnos cristianos, o nos cambiamos el nombre. Yo los invito, jóvenes, para que sean los líderes de esta iglesia, para que sean los misioneros más encarnados que tiene la iglesia adventista en el 2019. Uno solo, Pablo, uno solo, fue capaz de evangelizar a Europa entera. Uno solo fue capaz de evangelizar a millones, tanto que nos ha evangelizado hasta el día de hoy un solo apóstol. Nosotros aquí somos una multitud de valientes. ¿Cuánto podríamos hacer todos y cada uno de los que estamos aquí si tuviéramos
una verdadera conversión, un verdadero evangelio, una verdadera convicción de lo que significa el poder de Jesucristo. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias por haber venido y escuchar este mensaje. Espero en mi corazón que usted pueda decir: yo quiero ser un soldado de Jesús. Amén. Vamos a orar. El que se sienta que es capaz, colóquese de pie y le va a decir a Dios: yo soy capaz, yo soy uno digno de llamarse cristiano. Gracias, Padre Santo, por estos valdenses que le debemos tanto. Gracias, Señor Jesús, porque estos valdenses nos dieron un ejemplo hasta el día de hoy. Sacrificaron sus vidas, no les importó caer de los peñascos, no les importó memorizar la palabra de Dios y transmitirla con fidelidad al mundo. No les importó morir en manadas. Todo eso lo consideraron basura por amor al reino de Cristo. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, todo lo que hay en este mundo es pasajero y es considerado basura. Yo te ruego, Jesús, hay muchos jóvenes y niños que me están escuchando. Yo te ruego por ellos para que por favor ellos puedan seguir el verdadero modelo, el verdadero ejemplo. Que no pongan su modelo en un líder, que no pongan su modelo en un profesor, que no pongan su modelo en teorías que distorsionan su mente, en teorías evolutivas, evolucionistas, científicas, filosóficas. No, que nosotros hoy y siempre, hasta nuestra muerte, pongamos nuestra esperanza en la sempiterna palabra escrita de Dios. Amén. Gracias, Jesús, por estar con nosotros, por regalarnos este mensaje, un mensaje que nos durará para siempre. Que nunca se nos olvide la historia de los valdenses, lo que hicieron por nosotros. Gracias, porque es un ejemplo de que nosotros, aunque estemos en persecución y nos sintamos amenazados, siempre hablaremos con un escrito está. Bendice lo que sigue, Padre, y que todo sea para honra y gloria tuya. Lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Pensemos en verdad de cavernas y cuevas y que le quemen sus rollos, que les quemen su herencia. Cultivaban la tierra con diligencia. ¿Saben, muchachos? Estos jovencitos se criaban cultivando la tierra y desde pequeños aprendían un oficio. Hoy en día nosotros sí aprendemos un oficio, a ser vagos. Pero en los valdenses no. Los valdenses aprendían a cultivar la tierra, a ordeñar vacas. Los valdenses aprendían a plantar, a sembrar, a cultivar la tierra. Este oficio humilde les enseñaba las labores que debían aprender para la vida. Y usted se preguntará: ¿por qué tengo yo que lavar platos en mi casa? ¿Por qué tengo yo que lavar mis calzoncillos? ¿Por qué tengo yo que lavar mi ropa? ¿Por qué tengo yo que cocinar y lavar los trastes? Pero usted no está sabiendo ni aprendiendo que esto le está enseñando disciplina, dominio propio, voluntad, sometimiento de su voluntad. Estas pequeñas cosas le están enseñando a ser alguien útil y productivo en la vida. Las pequeñas cosas que aprendemos en la vida las aprendemos no porque nos toque, sino porque nos está enseñando a ser personas que toman la vida con dominio propio y con seriedad. Miren, estos muchachos se iban a la universidad, algunos de estos valdenses lograban ir a la universidad.
Con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, sus padres mandaban a sus muchachos valdeses a la Universidad de Francia, aprendían mucho más, su pensamiento se les educaba para que fuera mucho más agudo, pero dentro de la educación también aprendían las tentaciones que estaban inmersos en una ciudad. Usted no se alcanza a imaginar, muchachos, jóvenes, las tentaciones a las que estamos inmersos. Y estos jóvenes estaban inmersos en la tentación de Francia, en las universidades más grandes del país, hermanos. Y estos muchachos no daban el brazo a torcer. ¿Cómo era posible que estos jóvenes no se torcieran a pesar de tanta influencia y de tanta tentación? ¿Cómo es posible que estos muchachos llegaran a ser tan cristianos a pesar de tantas tentaciones en las ciudades grandes? La respuesta es: desde pequeños aprendieron a escuchar la palabra de Dios. Desde pequeños aprendieron a memorizar la palabra de Dios. Hoy no tenemos la cultura del estudio. Si tan solo supiéramos que la palabra escrita de Dios es esa misma palabra que dijo sea la luz. Si tan solo aprendiéramos que la palabra escrita es la misma palabra hablada de Dios que dijo: fórmense las aguas. Esa misma palabra de Dios es la palabra que se está moviendo con poder cuando memorizamos la palabra de Dios, y no hay poder humano que nos haga temblar. Pero hoy en día muchos de ustedes se van a la universidad, muchos de ustedes se van al colegio y se dejan torcer sus ideologías, sus planes, sus metas, sus pensamientos. Su teología es permeada por la influencia mundana, por los amigos, por los profesores, por los eruditos de nuestros días, por la filosofía hueca y vana de nuestros días, y nos da pena decir que somos cristianos, cuando en realidad nuestro valor, nuestro ayo, nuestro todo es Jesucristo. La historia de los fieles de Dios durante cientos de años después de que Roma alcanzó el poder se conoce solo en el cielo. No se pueden rastrear en registros humanos, excepto cuando se encuentran indicios de su existencia en las censuras y acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma era eliminar todo rastro de desacuerdo de sus doctrinas o decretos. Todo lo herético, ya sean personas, escritos, fueron destruidos. Una sola expresión de duda, una pregunta sobre la autoridad de los dogmas papales fue suficiente para costarle la vida a ricos y pobres, altos y bajos. Roma se esforzó también por destruir cada registro de su crueldad hacia los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros y escritos que contenían tales registros deberían comprometerse en las llamas. Antes de la invención de la impresión, los libros eran pocos en número y en una forma no favorable para la conservación. Por lo tanto, había poco para evitar que los romanistas cumplieran su propósito. Pero miren esta belleza en la diapositiva 23. Estaban decididos a mantener su lealtad a Dios, a preservar la pureza y la sencillez de su fe. Se produjo una separación. Algunos de los manifestantes cruzaron los Alpes, elevaron el estándar de la verdad en tierras extranjeras. Otros se retiraron a los valles más apartados entre las montañas y allí mantuvieron su libertad de adorar a Dios. Su fe fue probada de una manera extrema. Y nosotros, cuando se nos es probada nuestra fe de la manera más extrema, claudicamos, nos salimos de la iglesia. La Escritura dice, mis amigos y jóvenes: bienaventurado el varón que no anda en consejo de vagos.
La Biblia dice malos, pero yo digo vagos. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de vagos, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley de Jehová está nuestra delicia, y en la ley de Jehová meditamos de día y de noche. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. ¿Cómo les parece eso? Amén. Muchachos, nuestras raíces deben ser tan profundas que nada nos debe sacudir. ¿Qué haría usted viendo al frente cómo maltratan a su familia, lo violan, lo destrozan, lo queman en las llamas? ¿Qué haría usted si viera a su familia perdida, cómo la matan, cómo la exterminan, cómo las dañan? ¿Cómo quedaría su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe si un filósofo viene y le enreda la cabeza y le dice que Dios no existe? Que la evolución es la palabra de Dios. Que la evolución, que venimos de un mico. ¿Cómo es posible? ¿Usted qué respondería ante eso? Hoy en día, yo les digo, hermanos, cuando yo estaba estudiando una materia que se llamaba biología, en mi carrera, me tocó ver cómo empezó la vida. Y el profesor empezó a decir que venimos del mico, que venimos de 700 millones de años, que nuestros ancestros eran los micos, y que somos un producto de una larga evolución animal. Y yo le dije, profesor, con todo respeto, el que viene de un animal es usted y su familia, pero yo no. Yo vengo de las manos de un Dios creador. Se ofendió. Y yo le dije, profesor, yo también me ofendo. Y tengo derecho de ofenderme, que usted me diga que vengo de un mico. Con mucho gusto le presento mis teorías creacionistas. Me dijo, sí, ¿cómo no? Con mucha valentía le presenté un documento muy bien elaborado, que no venimos de un mico, sino que Dios fue el que nos creó y que nos hizo. Y ahí empezó el debate. Y él me dijo que él no podía aceptar teorías creacionistas. Yo le dije, yo no puedo aceptar teorías evolucionistas. Usted me respeta a mí y yo lo respeto a usted. Le di el mensaje, le di un mensaje. Se quedó en su corazón con un mensaje, pero yo no iba a permitir que mi fe fuera permeada por el magíster en biología. Nosotros no podremos tener educación muy avanzada como estos, que aunque estos tengan educación más avanzada, nosotros tenemos los misterios escondidos de Dios a la puerta, revelados en la palabra de Dios, que son mucho más profundos que los estudios humanos. Amén. Hermanos, es mucho más sencillo decir Dios me creó que decir que vengo de un mico. Eso es absurdo. Entonces es esa la fe la que nosotros necesitamos. Diapositiva 25 dice: los principios de verdad los valoraban por encima de las casas y tierras. Amigos, parientes, incluso la vida misma eran capaces de entregarla por una verdad. Dice Andrews, yo cambio una verdad por 1.000.000 de errores. ¡Qué maravilla! Que nosotros podamos defender la verdad ante el que sea. Si nos toca estar delante del Papa, si nos toca estar delante del filósofo, si nos toca... Hermanos, usted no tiene nada, usted así no tenga estudios, así sea un joven, un niño, hable como un escrito está.
y no le dé miedo sacrificarse por Cristo, porque usted muy pronto será uno de los que estén con Cristo a donde quiera que Él vaya. Estos principios que aquellos buscaban con seriedad impresionar los corazones de los jóvenes. Y léanlo, ahí se paró. ¿Qué pasó? Diapositiva 25. Buenas. Lean ustedes estos principios que ellos buscaban con seriedad. ¿Cómo dice? Es que yo no me aprendo Apocalipsis para ganarme el puesto de ser el más inteligente en el Campaurí. Es que yo no me aprendo los versículos para ofanarme delante del público, que así me lo aprendí de memoria y puedo hacer el examen de memoria. No. Apréndase la Biblia, porque usted va a tener que enfrentarse con un enemigo real que se llama Satanás. Y dice aquí, desde la primera infancia. ¿Desde cuándo? Oigan, padres, los que me están escuchando aquí, desde la primera infancia los jóvenes fueron instruidos ¿en qué? En las Escrituras. Y se les enseñó a considerar sagradamente, ¿qué cosa? Las afirmaciones de la ley de Dios. Muchachos, cojan la palabra de Dios. Miren, estos valdenses cogían porciones de la Biblia y, como les dije, estaban en el campo y las recitaban de memoria, las leían. En sus bolsillitos cogían pedacitos de papel y tenían escritos de la palabra de Dios y las recitaban. En el Transmilenio podemos hacer lo mismo, pero nosotros no estamos haciendo eso, no estamos haciendo frente. Hermanos, la sabiduría que contiene la palabra de Dios es profunda. Pero en vez de estar nosotros memorizando porciones de la palabra de Dios, estamos en el Facebook, estamos en YouTube, viendo youtubers a la lata. Estamos nosotros viendo chismes. Jóvenes, de verdad, esto es serio. Ustedes deben ser personas que dan consejos, personas que hacen el bien. Siguiente diapositiva, ya finalizando. Las copias de la Biblia, ¿qué cosa? Las copias Eran raras. Por eso sus preciosas palabras fueron confiadas ¿de qué? A la memoria. Muchos podían repetir grandes porciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los pensamientos de Dios se asociaron por igual con el escenario sublime de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida diaria. Los niños pequeños aprendieron a mirar con gratitud a Dios como dador de todo favor y consuelo. Por eso la Escritura dice que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, la estudiamos desde pequeño, ¿qué pasa cuando grande? no se apartará. Nunca nos vamos a apartar del consejo de Dios. Y ¿saben por qué nosotros estamos tan alejados de Dios? Porque tenemos muchas bendiciones, porque tenemos todo, porque estamos en una ciudad de abundancia, en una ciudad donde la tecnología y la información y todo está a la mano. Pero cuando aprendemos a vivir en la necesidad, ahí es cuando reconocemos mucho más a Dios y lo buscamos más. No esperemos a estar en la necesidad para encontrar a Dios. ¿Cuántos quieren ser como los valdenses? Amén. ¿Cuántos quieren empezar a hacer pequeños cambios en sus hábitos,
y empezar a coger la escritura con seriedad y a leerla, a memorizarla, los evangelios, los salmos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar esta reflexión. Allí donde están sentaditos, le vamos a decir a Dios: Dios, tú me trajiste aquí para escuchar un mensaje claro, un mensaje diáfano. Dios, acá hay muchos niños y jóvenes que me están escuchando y yo no sé qué será de su vida más adelante. ¿Cuántos se irán por la droga o cuántos se irán en el desenfreno o en el libertinaje? ¿Cuántos tendrán que padecer y sufrir? ¿Cuántos corazones rotos aquí? Yo no sé, Padre. Pero lo único que te pido es que no nos toque llegar hasta esa condición para reconocerte como el Dios de los cielos. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos. Que nosotros podamos ser defensores de la verdad en la escuela, en la universidad, en el colegio, en la casa, en la calle. No permitas que nuestra fe sea permeada por las filosofías del mundo. Señor, ayúdanos a tener pequeñas porciones de tu palabra en nuestro bolsillo y que las memoricemos todos los días de nuestra vida. Jesús, queremos escuchar tu palabra, memorizarla y obedecerla. Queremos ser líderes que transforman el mundo para una mejor sociedad. Muchos de aquí serán padres, serán adultos. Muchos de aquí serán personas de influencia. Yo te ruego, Jesús, por este grupo de días mayores, de conquistadores, de menores, para que tú estés con todos nosotros y no perdamos nuestra fe y nuestra esperanza. Este testimonio de los valdenses fue dejado en los registros del cielo y en nuestras memorias, para que cuando nos toque el día de la persecución, nosotros podamos salir bien librados y dar nuestra vida por ti, sin pensarlo dos veces. Te amamos, Jesús. Queremos tener un encuentro personal contigo y amarte para siempre. Por favor, Jesús, ayúdanos a todos nosotros a tener una verdadera conversión. Nada nos cuesta entregarnos a Cristo. Por muchos años hemos sido adventistas, pero no cristianos. Por muchos años hemos conocido de Cristo, pero aún no lo conocemos. Señor Jesús, hoy es el día de conocerte. Haz algo por nosotros, Jesús. Por estos jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Vamos a terminar con un pequeño especial, y ya le damos la palabra al pastor para que continúe con el programa. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por este mensaje de los valdenses? ¿Cuánto nos sentimos bendecidos por este mensaje? Por lo que hicieron los valdenses por nosotros. ¿Y cuántos vamos a decir, yo quiero ser como un valdense? ¿Cuántos quieren decirlo? Amén. No les dé miedo ni pena. Vamos a seguir avanzando. Bueno, los invito a que nos coloquemos en pie. La idea es que todos cantemos este himno que habla acerca de la Biblia, justamente del valor que tiene y lo que debemos hacer con ella.